días, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a continuar con esta nuestra segunda sesión en los fundamentos bíblicos del ministerio, de los ministerios dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos partiendo de un caso concreto, como dijimos en la sesión pasada. Estamos recurriendo a la Escritura, concretamente a la experiencia de Pablo. Pablo, que es ministro de Dios, ministro de la nueva alianza, como se presenta en esas expresiones, en esos textos de la segunda carta a los Corintios que citábamos en nuestra sesión anterior. Una carta muy especial a la hora de profundizar en el ministerio apostólico de Pablo y en todo ministerio, en toda diaconía, porque dijimos, ese es el término que utiliza Pablo, en todo servicio dentro de la iglesia. Queremos partir de su experiencia como una manera de ver así en síntesis, en una concentración, como en una cápsula podríamos decir, la esencia, la raíz, los fundamentos de los ministerios en la iglesia, de los ministerios desde Cristo en la nueva alianza. Nos quedamos en la sesión anterior con estos dos textos, 2 Corintios 4:1, 2 Corintios 6:3. Habíamos dicho en nuestra sesión anterior que estos dos textos marcaban la clave de la comprensión de todo ministerio en la comunidad cristiana. El ministerio, decía Pablo, es un don, ministros por la misericordia de Dios, es un don, es un regalo. Y también Pablo nos dice que el ministerio tiene que ser cuidado. Dice, no vamos a dar ocasión de tropiezo a nadie, para que este ministerio no sea deshonrado. Pablo entiende el ministerio como algo que lo trasciende. Diríamos de manera inversa o lo opuesto, algo que no le es propio. Es algo medio extraño, puede sonar extraño, pero es muy lógico, no es de tu propiedad. Es el ministerio de Cristo, es el servicio de Cristo, la diaconía de Cristo, como vamos a ver. Cuando Pablo dice en 6:3 que no quieren dar ocasión de tropiezo para que el ministerio no sea así tratado con desdén, para que el ministerio, nadie se mofe del ministerio, es porque Pablo muestra esta conciencia de que este ministerio es más que él mismo, no es su propiedad, no es su medallita que se cuelga, dijimos con un ejemplo la sesión pasada. Vamos ahora a dar un paso más adelante, siempre en este ámbito de la segunda carta a los Corintios. Esta carta dedicada al ministerio apostólico, en la que Pablo pues se vuelca para contarnos esa experiencia, esa vivencia del ministerio, de este ministerio pastoral, diríamos con lenguajes nuestros actuales, en la comunidad, pero no solo eso, no solo la vivencia, también las raíces profundas. De estas dos claves podemos sacar 4 consecuencias. Vamos a profundizar en las primeras 2. Voy a enunciar las 4 consecuencias con una frase, con una línea que también ustedes podrán encontrar en el esquema, en el subsidio de esta sesión, como de la primera, y que profundizaremos en 2 partes. Primero, las 2 consecuencias iniciales y al final de nuestras sesiones, allá por la 8ª sesión, vamos a profundizar en las últimas 2. Vamos a dejar a Pablo un poco en suspenso para hacer un recorrido más amplio, pero vamos por partes. Primero, estas 4 consecuencias. Primera de las consecuencias,
el ministerio como servicio. De estas raíces, Pablo saca como primera consecuencia que el ministerio es un servicio. De ahí esta opción por el término, por el concepto que citábamos la sesión pasada, de diaconía, de diaconeo, de servicio, de servidor. Segunda consecuencia, el ministerio en unión con Cristo. No existe otra forma de vivir un ministerio en la iglesia. No existe un ministerio por la libre, un ministerio individual, un ministerio personal. El ministerio siempre es en unión con Cristo. Esto es algo que no debemos olvidar y que tiene hondas raíces también espirituales, consecuencias espirituales para nosotros. Tercera consecuencia, les va a llamar la atención el enunciado, pero tiene mucho que decirnos. Somos ministros de Dios. Ministros de Dios. Esta consecuencia es muy particular, no la vamos a ver en esta sesión, pero ubica este horizonte del que hablábamos trascendente. Es Dios el que está de por medio. Es Dios el que está también implicado en tu testimonio, en tu servicio, en tu acción pastoral, apostólica, en una comunidad. Se es ministro de Dios. No somos ministros de nosotros mismos. Ese es uno de los riesgos y vamos a ver que es precisamente una de las cosas con las que Pablo está luchando. Ser ministro de uno mismo es vivir solamente para servirnos a nosotros. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y la última consecuencia es que en el ministerio, por eso pongo ahí esa letra M, en el ministerio la fuerza está en la debilidad. Una consecuencia muy difícil de entender en una cultura de poder, de éxito, en una cultura que exalta pues a los fuertes, a los potentes, a los magnates. No. Para el ministro, para el que vive un ministerio, la fuerza se encuentra en la debilidad. Esa es la última consecuencia, quizás, acaso, la más profunda, la más así auténtica. Como si tú quieres ver si esta persona auténticamente es un ministro de Cristo. Si este ministerio es un ministerio a la manera de Cristo. Bueno, busca esta consecuencia, busca este principio. Dijimos que vamos a ver solamente en esta sesión los primeros dos. Dejaremos el 3 y el 4 para el final de este bloque que busca los fundamentos bíblicos para comprender los ministerios laicales. Vamos entonces a dar el siguiente paso, que es explicar las primeras dos consecuencias. La primera la enunciamos como el ministerio como servicio. Algo de esto adelantado en la cuestión del vocabulario, del léxico que decíamos, diaconeo, diaconía, diáconos, etc. Ahora vamos a dar un paso más a profundidad, un paso que nos haga preguntarnos por qué Pablo utiliza este vocabulario. Bien, ministerio como servicio. Pablo gusta de presentarse a sí mismo, atención,
más como apóstol. Si uno repasa las cartas de Pablo, vamos a darnos cuenta, pues, que Pablo se autopresenta como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, ustedes saben, proviene de un verbo que es el verbo enviar. El apóstol es el enviado. Esto es muy importante porque nos hace preguntarnos, bueno, ¿y por qué Pablo aquí cambia? ¿Por qué Pablo aquí más bien utiliza una forma de referirse a sí mismo como servidor, o lo que es lo mismo, como ministro, y no como apóstol? ¿Por qué Pablo cambia? ¿Por qué, si él prefiere, o al menos es más habitual en él utilizar este concepto, por qué aquí no lo utiliza? Bueno, aquí vamos a encontrar cosas muy interesantes porque podría haber dos explicaciones a la luz de esta carta a los Corintios. La primera sería una explicación del contexto. Pablo no subraya su identidad como apóstol porque pues, la situación en la que está es una situación muy particular, muy especial, y como quien dice, no voy a utilizar esta palabra. Aquí donde estamos hablando, estamos platicando, yo sé que esta palabra es una palabra pues que puede ser malentendida, puede ser malinterpretada, entonces yo no voy a utilizar esa, voy a utilizar otra. No quiero generar confusión, no quiero generar pues algún tipo de malentendido. Esa sería la explicación contextual. Pero hay otra explicación, ahorita las vamos a profundizar las dos. Hay una explicación que la podríamos llamar más de raíz, de fondo, una explicación de fondo que toca a motivaciones cristológicas, que toca a la raíz de todo ministerio, a la raíz de los ministerios. Vamos entonces a explicar estas dos razones por las que Pablo pues evita el título de apóstol a la hora de referirse a sí mismo, de referirse a su labor pastoral apostólica, y prefiere estos conceptos que habíamos dicho de ministro, ministerio, servicio, servidor. Recordemos que Pablo, estamos en la primera razón, la razón contextual. Recordemos que Pablo tiene una experiencia vocacional muy viva en su memoria, en su corazón. El encuentro de Damasco, el encuentro en el camino de Damasco, ese encuentro con Cristo resucitado, en donde al mismo tiempo que lo conoce, que se encuentra con él, recibe una misión, recibe un envío. Ese envío, esa misión, pues es lo que él siempre va a recordar implícitamente cuando se refiera a sí mismo como apóstol. Va a recordar aquel camino, aquella experiencia, aquel encuentro con Cristo. Esto, hermanos, hermanas, hace que sea más notable que Pablo no utilice este título en la segunda carta a los Corintios, en esta carta del ministerio. La razón contextual es muy fácil de entender. Vamos a darnos cuenta que Pablo tiene ahí enfrente a unas personas que él llama superapóstoles, con un cierto, pues vamos a decirlo así honestamente, con un cierto sarcasmo, con una cierta ironía, con una cierta, pues así como que ganas de también
poner en evidencia la falsedad de estos ministros. Este término lo encontramos en el capítulo 11, versículo 5 de la misma segunda carta a los Corintios. Pablo entiende frente a estos superapóstoles y pues evidentemente ya como lo dice esta frasecita, pues el término apóstol está en cuestión, está siendo mal vivido de alguna manera. Por eso es añadido superapóstoles. ¿Quiénes son estos superapóstoles? Bueno, evidentemente eran algunos líderes que llegaron a la comunidad de Corinto después de Pablo. Lo decíamos en la sesión anterior, Pablo había evangelizado a esta comunidad, había pues prestado un servicio, vamos a decir, fue enviado como ministro, realizó un ministerio en esa comunidad, pero pues en su espíritu misionero Pablo la había dejado para ir a otras ciudades. Llegaron después otros misioneros cristianos, llegaron después otros apóstoles que son a los que Pablo llama con ironía superapóstoles. ¿Cuál es el perfil de estos superapóstoles? Bueno, Pablo lo va a describir en algunos pasajes de esta misma carta, como en el capítulo 11, los versículos 6 al 7, el versículo 12, los versículos 17 al 18, en el esquema de sus hojas de trabajo de estas sesiones, van a encontrar ahí un ejercicio en donde ustedes podrán pues elaborar un perfil de estos superapóstoles. Pero la característica fundamental que Pablo les reprocha es que estos superapóstoles se predican a sí mismos. Se predican a sí mismos. Es decir, son personas, diríamos, muy pagadas de sí. Son líderes que pues tienen una cierta vanidad, un cierto orgullo personal. Yo tomé tal curso, yo tengo este título, yo fui al secretariado fulano de tal y tengo esta preparación, yo fui, etcétera, etcétera. Terminas predicándote a ti mismo. Hay una dosis de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia, en donde pues no está presente Cristo, no está presente el servicio de Cristo, no está presente Cristo siervo, ni en tu propio ejemplo, ni en tu propia presencia o testimonio que estás dando. Este perfil apostólico muestra un ministerio vivido contigo en el centro, predicándote a ti mismo. Insisto, verán ahí en el ejercicio de estas dos primeras sesiones cómo hay unos perfiles que ustedes podrán ahí trazar para confrontarnos con ellos. Por eso entendemos, ahora sí, que Pablo haya utilizado cuando habla de su propia experiencia otra terminología. Como que Pablo no quiso meterse con este título. ¿Por qué? Porque esta gente lo estaba utilizando, como dicen por ahí coloquialmente, para charolear. A charolear, ahí saca ahí el título para, pues wow, causar una cierta impresión. Entonces Pablo utiliza más bien diáconos, diaconía, ministro, ministerio. Pero, pues, esta sería una razón muy superficial. El abuso de este título, de esta palabra, de este concepto. Hay una razón más de fondo, dijimos. Segunda razón, que nos va a llevar, ojo, nos va a llevar, ya desde ahorita lo vemos con estos superapóstoles, a una recta comprensión desde la palabra de Dios del ministerio, de los ministerios. Esta segunda razón es la que yo le llamo la razón contextual. La razón de fondo, la razón de raíz, nuclear. Y me refiero a esta porque esto
va a abrir nuestro panorama. Razón, dijimos, de fondo, razón nuclear, que voy a justificar también. La voy a justificar con lo que dice la segunda carta a los Corintios. Esta razón de fondo o razón nuclear, dije, va a abrir nuestro panorama porque nos va a llevar a los evangelios, nos va a llevar al Nuevo Testamento, nos va a llevar a las raíces de la comprensión de todo ministerio, en Hechos de los Apóstoles o en el resto de las cartas paulinas. Va a abrir nuestro horizonte. ¿Por qué? Porque esta razón de fondo, esta razón nuclear que dijimos, es una razón cristológica. Pablo quiere utilizar estos términos. Pablo utiliza el término ministro, ministerio, siervo, servidor, servicio, porque quiere que veamos a Cristo. Porque todo ministerio tiene que estar anclado en Él. Él es la raíz y la fuente de todo ministerio en la iglesia, de la ministerialidad eclesial. Vamos a explicarlo. Este afán de anclar en Cristo nos lleva, en la experiencia de Pablo, a tocar tanto la forma, la praxis, el modo en cómo Cristo vivió, pero más aún la comprensión del mismo misterio de Cristo, la comprensión de su misión salvífica. Recuerden ustedes que nosotros llamamos a una parte de la vida de nuestro Señor, le llamamos el ministerio público. Ministerio público, así se llama a esta gran sección de los evangelios que abarca siempre los primeros capítulos, que abarca hasta antes de la entrada a Jerusalén y que nos narra pues todo el quehacer, las acciones de nuestro Señor Jesucristo en el entorno de Galilea. En la tradición sobre Jesús contenida en los evangelios vamos a encontrar que Él, no puedo decir que Él igual que Pablo, más bien sería al revés. Pablo, igual que Jesús, cuando habla de sí mismo, habla como siervo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Este es el punto. El punto es que cada que Jesús habla de su ministerio, de su labor, de su quehacer, de su acción en favor del pueblo, lo hace en términos de servicio, de servidor, de ministro. Hay muchos textos. Ahorita voy a borrar esto y voy a empezar a poner esos textos. Esta tradición jesuánica, esta tradición del ministerio público de Jesús, es lo que Pablo quiere que tengamos muy presente. Es la razón por la que Pablo habla de esta manera y no de otra. ¿Por qué? Porque no podemos separar el ministerio de Jesús. No podemos dejar de vernos en el espejo de Él, podríamos decir. Esa es precisamente la falla de los superapóstoles que se predican a sí mismos. Vamos a ver esos textos, aunque ustedes los tienen ahí en su esquema, aunque ustedes tienen ahí en el esquema de estas dos primeras sesiones, los textos a los que me estoy haciendo referencia y también algunos ejercicios para profundizar. Vamos a apuntar aquí esos textos para favorecer la exposición y también la comprensión. El primero de ellos, ya lo cité ahorita, es el de Marcos 10:45. Marcos 10:45. Unido a este, unos versículos antes, 10:43. Atención que aquí voy a hacer
precisión. No solo es una terminología o unos conceptos que Jesús aplica a sí mismo. Hay algo más. Es la manera en la que Él espera que sus discípulos también lo vivan. Es decir, no lo va a utilizar solamente para sí, sino también para los 12, para los discípulos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este texto, perteneciente también al mismo contexto. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos los demás, que se haga el siervo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Vean esta, vamos a llamarle, no es dialéctica, este movimiento circular. De Cristo a la iglesia y de la iglesia a Cristo. Es un movimiento circular que no debe de fallar en nuestra comprensión del ministerio. El que entre ustedes quiera ser ministro, quiere recibir un ministerio de parte de la iglesia y vivirlo, no olvides a Cristo y la manera en que Él lo vivió. ¿Para qué? Para que eso también ilumine tu propia experiencia y vivencia. Otro texto también clásico es el de Lucas 23, 27. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El diáconos. Y Jesús responde con los criterios de la cultura de su época. Dice, pues, ¿qué no es el mayor el que está a la mesa? ¿Qué no es el más acá, pues, sácale punta, el que está sentado ahí a la mesa? Y el otro, pues, no más, es simplemente el mesero. Es el que está ahí sirviendo, es el camarero. Y en la cultura que nos rodea, el que es el mayor es el que está a la mesa. Pero no, dice Jesús. Yo estoy en medio de ustedes como el que los sirve. Y vaya que Él es mayor que nosotros. Es lo mismo que va a suceder en un texto que ustedes conocen bien, Juan 13, 1, 5, 15. Ustedes me dicen el maestro, y lo soy. Si yo que soy el maestro les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que también lavárselos a sí mismos. El que es el mayor es el que está sirviendo. El que es el maestro es el que está lavando los pies. Es la lógica de un servicio vivido por aquel que es mayor. No es la lógica de el aplastar a nadie, de ponerte por encima de alguien. Sí, yo quiero tener un ministerio porque yo quiero estar por encima de los demás. Yo quiero tener autoridad. Yo quiero tener poder. Yo quiero que los demás me sirvan como ministro que soy de Dios. ¡Ay, Dios, qué terrible! ¡Qué terrible y qué también falso y pernicioso! Porque ni Jesús lo vivió así. Si Él siendo el mayor y siendo el maestro, bueno, ya tendremos tiempo de ir profundizando en estos textos cuando salgamos del ámbito de la segunda carta a los Corintios. Por eso estamos empezando por aquí, porque como dijimos, es una pequeña capsulita, la segunda carta a los Corintios, que concentra toda la comprensión del ministerio a la luz de Cristo. Bien, otro texto también que puede ayudarnos a entender esta lógica, pero pues repite la misma verdad que estamos comentando, es el de Marcos 9:35. Si alguien quiere ser el primero, nuevamente, que se haga el último y el servidor. Y un texto que viene ahí en sus hojas de trabajo, que va a venir en su esquema, es el de Mateo 23, 1-12. Un texto muy interesante al que dedicaremos una parte de una sesión más adelante. Es un texto donde Jesús hace que sus discípulos contemplen a los líderes religiosos de su época.
y pues los vean con ojos críticos y que entiendan que el líder religioso de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, vive desde otra lógica, desde la lógica del servicio, de la diaconía. Este texto también pues lo pueden ustedes profundizar como estos que estamos aquí mencionando. En todos ellos, como decíamos, es a los 12 a los que Jesús les está hablando, a los que Jesús está presentando como ejemplo. A ellos les dice que deben de ser siervos y servidores. La clave del ministerio apostólico es el servicio. No es el poder, no es el dominio. Ahora entendemos por qué Pablo prefiere este lenguaje. Prefiere este lenguaje porque los superapóstoles, entre comillas, están en el otro extremo. Están predicándose a sí mismos. Están ahí presumiendo de ser también hebreos, de conocer más, de saber más, de estar mejor preparados. Hablan mejor que Pablo. Va a decir en un momento Pablo de que, bueno, pues yo no soy tan bueno para hablar, dice Pablo. Yo no soy tan bueno para predicar. Seguramente estos superapóstoles pues tenían buen rollo, tenían buena predicación. Pero al final te estás poniendo tú en el centro y no estás poniendo en el centro a Cristo. Y Cristo no está siendo tu centro para vivir esto. Bien, Pablo quiere recordarnos a Jesús porque desea que no perdamos nuestra referencia a Él. Siempre, todo ministerio tenemos que vivirlo en referencia a Jesús. Él es la raíz y el fundamento, como dijimos, de todo ministerio. Pablo ha sido cautivado por Cristo y entiende que todo ministerio tiene que ser vivido como un proceso de configuración con Cristo. ¿Por qué aceptas esta vocación, este llamado a prepararte en la escuela de ministerios, este llamado para poder vivir un ministerio? La respuesta más profunda debería ser porque quiero configurarme con Cristo. ¿Con qué Cristo? Con Cristo siervo. Como diría Pablo, quiero participar de su pasión, muerte y resurrección. Como lo vamos a ver más adelante, este horizonte pascual de Cristo. Pablo ha sido cautivado por Cristo y entiende su vida como ese proceso de configuración. El ministerio es para eso. El ministerio episcopal, el ministerio petrino, el ministerio sacerdotal, el ministerio pastoral en general, todo ministerio debe de ser para que un hombre, una mujer, un discípulo, una discípula de Jesús se configure con Él, con su servicio. He aquí un principio. Nuestro encuentro, nuestra relación personal con Cristo es la que va a condicionar nuestro ministerio. Porque recordemos lo que dijimos, Pablo ha encontrado a Cristo en el camino de Damasco. Ha encontrado a Cristo resucitado. El Cristo victorioso después de su pasión, muerte y resurrección. Ese encuentro con Cristo va a ser siempre motor, punto de referencia. Dice, este referente en la tradición del ministerio público de Jesús fue la que convirtió el término ministro, diáconos, servidor, en un término de lenguaje cristiano de todo el Nuevo Testamento, porque va a desbordar, como dijimos, que designaba a quienes ejercían una función ministerial dentro de las comunidades. Si Pablo reaccionó contra esos superapóstoles eligiendo este concepto, el concepto servicio, servidor, para referirse al ministerio pastoral, al ministerio en una comunidad, era porque se estaba poniendo en riesgo la verdad del Evangelio, la verdad de todo ministerio. Está en riesgo Cristo, la comprensión de Él. Por eso, como decíamos, uno de los dos textos claves para que este ministerio no sea deshonrado.
para que la gente no malentienda a Dios, no malentienda quién es Cristo. Bien, esta fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia, la última que vamos a ver en esta segunda sesión, reservando para las sesiones finales como una especie de broche, de cierre final. La tercera y la cuarta es esta que comentábamos como todo ministerio se vive en unión con Cristo. Ya verán entonces, o ya imaginarán por dónde va esto, que es una continuación de lo anterior. Si la raíz, si el ancla, si la referencia siempre es la diaconía de Cristo, ¿cómo puedo vivir esto? Es lo que Pablo se pregunta. Esta pregunta la vamos a tomar como punto de partida. Al caracterizar su ministerio como servicio, Pablo quiere mostrar su fidelidad al estilo de Jesús, podríamos decirlo. Más aún, Pablo se sentía llamado a un servicio como el de Jesús. Y en este entender es que podemos imaginar lo que está detrás de lo que Pablo dice en 2 de Corintios 2:17. Dice Pablo, ¿quién está capacitado para esto? ¿Quién está capacitado para esto? Hermanos, hermanas, hay que reconocerlo. Nuestra pretensión es mucha, en cierto modo. Ser ministro de Dios, vivir un ministerio. Quien realmente alcanza a sentir lo que está en el fondo es para que sienta un cierto, santo temor. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a vivir esto? Yo creo que la mayoría de los sacerdotes en algún momento de nuestra formación, siendo seminaristas, nos causó algo de miedo esto. Nos causó algo de vértigo. ¿Voy a poder o no voy a poder? ¿Podré salir adelante o no? Yo creo que también a lo mejor en un matrimonio, conforme se acerca ese momento del compromiso definitivo de esta vocación que es el matrimonio, puede haber esta pregunta. Creo yo entonces también que de frente a un ministerio laical, a un ministerio que es un servicio, es normal que sentamos miedo y que a lo mejor alguien diga, no, esto es mucho compromiso, yo mejor me hago a un lado. A ver, creo que hay que aprovechar y descubrir que es sano hacernos esa pregunta. Pablo se la hace. ¿Quién está capacitado para esto? La verdad es que tendríamos que decir que nadie por sí mismo, nadie desde sí mismo. Es decir, esto no es cosa de puras cualidades o de puras competencias humanas. Como dijimos, es cuestión de un don, de una gracia y de un regalo también. Pablo aquí nos va a brindar la clave para poder responder a esta pregunta y nos lo va a decir en la misma carta. Dice, Pablo se pregunta, no por los superapóstoles que pueden presumir sus credenciales y sus nombramientos. Traigo esta credencial, mira, tengo este nombramiento. No, Pablo busca algo más en el fondo. ¿Qué es lo que nos capacita para hacer un servicio en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que nos capacita para ejercer este ministerio en el nombre de Jesús? Pablo dirá que esta fuerza, dice esto que hacemos, dicen 2, 3, 5, versículos 5 al 6, capítulo 3, versículos 5 al 6, no procede de nosotros mismos. Dice, todo viene de Dios que nos ha reconciliado por medio de Cristo. ¿Cómo Pablo ha vivido esta realidad? ¿O cuál es esa clave? Bueno, la clave es esa vida en Cristo, esa existencia en Cristo y
Aquí, pues, para no decirlo de memoria, voy a leer el texto, uno de los dos textos, que en referencia a este principio, Pablo pues nos presenta. El primero de ellos es este mismo del contexto, pero unos versículos antes. Es el mismo capítulo 2, pero desde los versículos 14 y 15. Pablo va ahí a presentarnos la respuesta a esto. Gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y difunde por todas partes a través de nosotros el olor de su conocimiento, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, que se expande entre los que se salvan y entre los que se pierden. Unidos a Cristo, en el cortejo triunfal de Cristo, somos el buen olor de Cristo. En este texto de 2:14 a 15, Pablo utiliza dos imágenes muy significativas. La imagen de un cortejo triunfal, en el cortejo victorioso de Cristo, dice, incorporados al cortejo triunfal de Cristo, y luego dice a su aroma, al buen aroma de Cristo. Somos el buen olor de Cristo. Es como, aquí digo un ejemplo muy simple para entender esta metáfora. Pues a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado, bueno, cada vez a lo mejor es menos, pero cuando estás con una persona que fuma y de repente ya te despides y llegas a otra casa y alguien dice, ¿fumaste o qué? No, pero pues estuve con alguien que estaba fumando. Esa proximidad con Cristo, se te pega el aroma, te impregnas de ese aroma de Cristo, pero la única manera de impregnarse de ese aroma es estar con Él, es estar unido a Él, es participar de su misterio. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos por partes. Si queremos comprender esta vivencia del ministerio de Pablo, tenemos que apelar a esa vivencia, a esa relación que él tiene con Cristo. Porque él dice que no se puede vivir el ministerio en distancia o en separación de él. La primera metáfora que utiliza, la del cortejo triunfal, es muy interesante, porque estos cortejos triunfales Pablo los conoce por la época, por el Imperio Romano. En el Imperio Romano, cuando triunfaba un general, pensemos la entrada de Julio César a Roma, se hacía toda una procesión, un cortejo triunfal. Venía de la guerra, venía de batallas, de luchas, y entraba triunfante y lanzaban pétalos de rosas, pétalos de flores. Se llenaba de aroma ese cortejo victorioso, triunfal. Vemos aquí la correlación entre el aroma y el cortejo triunfal. Ahora, este cortejo triunfal que tiene detrás una lucha, una batalla, nos damos cuenta que Pablo no lo está utilizando por accidente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el triunfo de Cristo? ¿Cuál es la victoria de Cristo? Su resurrección. La victoria de Cristo es su misterio pascual, una victoria que viene después de una lucha, viene después de enfrentar la cruz, de la entrega de sí mismo. Para Pablo, los ministros de la nueva alianza hablan en Cristo, participan de Cristo. Aquí quisiera leer otro pasaje que nos va a ilustrar también en esta verdad. Estamos en la misma segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Aquí Pablo será mucho más explícito para hablar
de este contexto pascual de la unión con Cristo. Dice así: así que en adelante ya no enjuiciamos a nadie según criterios humanos. Lo digo porque, y si enjuiciamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no lo enjuiciamos así. Lo digo porque el que está en Cristo, es una nueva criatura. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Una nueva criatura, lo antiguo y lo nuevo. La novedad pascual. Dice, el que está en Cristo tiene un conocimiento nuevo. Un conocimiento nuevo, un aroma nuevo, el aroma de Cristo, el conocimiento de Cristo, que brota de ese cortejo triunfal, que es una referencia a la Pascua, al triunfo de Cristo sobre sus enemigos. El último enemigo es la muerte, dirá Pablo. Ese último enemigo y más grande, el que nos impide darnos y entregarnos, es el que Cristo ha vencido en su victoria pascual y ha difundido el aroma de su victoria sobre nosotros para que también nosotros lo transmitamos. Ahora, ¿en qué consiste ese aroma? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo sé si yo tengo ese aroma? ¿Cómo sé si yo también vivo mi vida cristiana, el ministerio desde esta perspectiva? Bueno, Pablo utiliza en este texto un concepto nuevo que no aparece en este anterior, y es el concepto conocimiento de Cristo. Este aroma, esta vivencia en Cristo se manifiesta en un conocimiento nuevo de Cristo. Un conocimiento que va a decir ya no es según la carne. Ya no conocemos a Cristo según la carne. Ya no conocemos a Cristo según estos criterios humanos. Es un nuevo conocimiento. ¿En qué consiste ese nuevo conocimiento de Cristo? Que es pues la clave para comprender este aroma, para comprender esta participación en su cortejo triunfal. Bueno, si por un lado él habla de conocimiento según la carne, alguien podría pensar que este nuevo conocimiento sería un conocimiento según el Espíritu. Pero no sería tan exacto, porque aquí podríamos desviarnos, podríamos malentender de alguna forma, este conocimiento según el Espíritu como un conocimiento espiritual, así etéreo, un conocimiento así desencarnado. No. Vamos a llamarle mejor un conocimiento desde la cruz. El conocimiento nuevo es el conocimiento según la cruz. Y lo dice Pablo 2 versículos antes de esto, en el mismo texto, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 versículos antes. Dice, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Queda claro que es una perspectiva pascual desde la cruz. El que entregó su vida, los superapóstoles que se predican a sí mismos, los superapóstoles que están llenos de sí mismos, los ministros que se predican a sí mismos, uno que se entregó por todos. Ese amor de Cristo nos apremia. Vean, hermanas, hermanos, cómo este conocimiento nuevo del que habla Pablo, que es su propia experiencia de Cristo, es el conocimiento del amor de Dios
manifestado en la entrega de Cristo, manifestado en su servicio, manifestado en su ministerio. Este es el nuevo conocimiento, comprender esta lógica de la cruz, que en otra carta llamará sabiduría de la cruz, que nos presenta este vaciamiento, diríamos, voy a borrar esto, diríamos con una palabra que creo que necesito escribir, porque pues es una palabra que yo creo que sí existe, pero más vale escribirla. Desapropiación. ¿Cómo sé si esta persona vive el ministerio en unión con Cristo? Si vive el ministerio en desapropiación, desapropiándose de sí mismo. Habíamos dicho que el riesgo del ministerio es hacerlo tu propiedad. No, Cristo vivió su condición de siervo vaciándose, desapropiándose. Pablo ha sido cautivado por el amor de Cristo. Pablo ha sido conquistado por ese misterio pascual de Cristo, por la entrega de Cristo. Pablo, por lo tanto, no puede vivir de otra manera su ministerio, su diaconía. No puede ejercerse un ministerio que se diga cristiano para uno mismo. Siempre es para los demás. Siempre es en la lógica de la cruz, que es la lógica de la desapropiación. Es un amor inaudito el que Pablo ha conocido y que le enseña un nuevo conocimiento, como no lo hay en el mundo, porque como dice el mismo Jesús, los jefes de las naciones, los presidentes de las repúblicas y de las naciones se llaman siervos y servidores, pero pues lo que quieren es servirse a sí mismos, lo que quieren es votos, lo que quieren es, bueno, esa es la lógica del mundo, es un conocimiento que todos, valga la redundancia, lo conocemos. Que el auténtico poder, que la auténtica autoridad, que el auténtico servicio implique la desapropiación, eso es algo que brota de la experiencia pascual de Cristo. Su pasión y su muerte se convierten en la referencia fundamental de la vivencia del ministerio. Por lo tanto, comprender la cruz será la clave para comprender el ministerio cristiano. El acto de conocer a Cristo y ser una nueva criatura implicará para un ministro de la nueva alianza buscar experiencialmente, vivencialmente, vivir ese misterio de desapropiación que es la cruz. Morir, diríamos, morir cada día para dar vida. Morir cada día para dar vida. ¿Y qué es lo que hace una madre de familia? Yo me pregunto, alguien podría decir, ay, qué difícil esto, lo otro, mira qué. Un padre, una madre de familia, por sus hijos, desgasta sus fuerzas, desgasta su vida para que ellos vivan. Ahí se levanta en la madrugada para ver al niño. ¿Por qué? Porque está llorando, porque tiene hambre, porque tiene un cólico. Morir cada día para dar vida. Esa es la lógica del ministerio. Es la lógica de quien vive el ministerio en unión con Cristo. ¿Quién está capacitado para los ministerios? Se preguntaba Pablo, ¿quién está capacitado para esto? Pablo nos respondería que solo aquellos que habiendo muerto y resucitado con Cristo, viven desposeídos de sí mismos y encarnan en su misma existencia la paradoja de morir constantemente para dar la vida de Jesús. ¿Por qué quieres ser ministro? ¿Por qué quieres vivir ese ministerio? ¿Para engrandecerte a ti mismo o para compartir la vida de Jesús? Compartir la vida de Jesús dando algo de tu tiempo, de tus energías, de tus fuerzas, de tus cualidades, pero siempre en esa lógica, que no seas tú, sino que sea Él,
que te vacíes de ti mismo para que sea Él el que sirva a través de ti. Con esto terminamos nuestras primeras 2 sesiones.